¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? No, donde, como quiera que vean este video, a la hora que sea, pues bienvenidos al primer capítulo del podcast El Camino Ingenieril. Estamos con el profesor, o mejor dicho, maestro en ingeniería. ¿Por qué sonríe tanto? Sí, serio. Es mi primera vez. Es su primera vez. Entonces estamos con el profesor Sergio Sánchez Alejandro. Entonces me gustaría que se pudiera presentar, nos dijera un poco de usted, qué se dedica, qué hace en las noches, porque vamos a pasar ahí su número telefónico abajo, en la sección, para que cualquiera pueda llamar. Servicios extras. Servicios, Sí, pues mire, yo soy el ingeniero Sergio Sánchez, me dedico actualmente a la parte de la ingeniería civil en el área de hidráulica. Precisamente comentábamos fuera de cámaras un poquito de la parte del camino del ingeniero civil y cómo comenzar, porque no hay una receta secreta, eso es evidente. Normalmente decimos, bueno, voy a estudiar y voy a terminar una carrera y voy a dedicarme a trabajar luego, ¿no? Y es un poco diferente. A veces cuando nosotros nos dedicamos a parte de una profesión, y yo creo que la principal cosa que tenemos que encontrar es que nos apasione, que nos guste, porque pues yo creo que de eso nace el amor, ¿no? Hacia la carrera. Entonces, cuando yo estaba estudiando, sí me acuerdo que decía, estaba en la prepa, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? La típica pregunta de la todo, típica de pregunta adolescente. de todos, ¿no? Entonces, precisamente cuando iba a elegir la carrera, tuve mucha influencia de mi papá, ¿no? Mi papá, se encontraba dentro de la rama de la ingeniería y no precisamente como profesión, sino se dedicaba a la parte de los temas de concreto, ¿no? Entonces, lo acompañaba yo a las obras. Pero, o sea, ¿era el especialista en concreto? No, fíjate que él, como tal, no terminó una profesión, pero siempre estuvo dentro de. Entonces, pues se encargaba precisamente de todo esto de las visitas a la obra. Contactar era más de ventas, ¿no? Entonces, pues él siempre me decía que lo acompañara a las obras, ¿no? Entonces te vas enamorando, te vas quedando con todas estas experiencias y el día que me tocó hacer la elección de la carrera, pues fue lo primero que pensé. ¿La ingeniería civil Sí, o...? no, la ingeniería civil. Porque ve que en un principio, bueno, platicando de mí, yo tomé en la media superior lo que es arquitectura, entonces dije, no, pues está muy buena la arquitectura. Después conocí a un profesor que influyó mucho en mí, por cierto, si me está viendo, saludos. Él me influyó a seguir siendo arquitecto, pero después como que vi la rama de la ingeniería y fue como dije, de aquí puedo hacer lo que yo quiero y aparte puedo ser arquitecto. Pero pues como que se perdió esa parte de arquitecto de mí y se fue más al ingeniero que debe de ser uno. Que llevas de... Ajá. Es que yo siento que a todos nos pasa, ¿no? Nos llega a pasar en algún momento en el que tal vez tenemos como que alguna otra visión de qué queremos ser, pero es como el profesor, pues ya llega un punto en el cual vas viendo los procesos, vas viendo qué hay detrás de y te vas enamorando de esa parte. Sí. Entonces es lo que te llama la atención. En este caso, a ver, ¿cuál fue su primera vez o su primera aparición en una obra? ¿A los cuántos años fue? ¿Por qué motivos? Esa experiencia fue muy grata porque yo estaba en primer semestre de la carrera, iba terminando. Normalmente los periodos vacacionales que nos daban a nosotros eran de 2 meses. Entonces yo desde muy chico empecé a trabajar en el área de la hotelería, en la prepa. Y pues sí, tuve un poquito de apoyo por parte de mi papá, me impulsó a dar este brinco o esta transición de un trabajo, de un giro a la ingeniería, ¿no? Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, ya te conseguí este trabajo, vas a entrar a esta obra. Fue un proyecto que se hizo en el aeropuerto de Bahías de Huatulco, digo, si pueden visitarlo, está muy padre. Muy pronto nos veremos ahí. Y sí fue como muy grato porque sí me dio miedo al principio, porque dije, voy en primer semestre, no sé nada de la carrera. Sí. Y yo creo que muchos tenemos ese miedo, ¿no? Cuando vamos a salir. Pero inclusive, ¿no? Bueno, ya semestres más avanzados es lo primero que piensa, ¿qué voy a hacer? Sí, ahora. Pues es que es lo que va pasando ahorita, como por ejemplo que vamos ahorita ya de salida. ¿A poco sí vamos a salir? Esperemos. Sí, ¿no? Bueno, entonces la pregunta no me siento apto para ya en el mundo de ese brinco. Pero Claro. siento que nos falta mucho. Aunque yo creo que tal vez siempre es como que
es típico del ser humano el sentir ese miedo para experimentar cosas nuevas, ¿no? El saber que ya vas a dar o salir de tu zona de confort, llega un punto en el que te da miedo y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, tienes como que ese miedo de llegar a un punto de estancarte, de quedarte ahí, y es como que mejor no lo hago, si lo hago, no lo hago. Entonces creo que eso nos llega a pasar a todos, y no solamente tal vez con el hecho de elegir una carrera, sino tal vez en cualquier aspecto. Sí, en cualquier aspecto de la vida, sí, tienes razón. Sí, no, yo iba primer semestre y llevaba puras materias de ciencias básicas. Ética, la famosísima ética. De 10. Entro a la obra y me dicen, vas a estar a prueba una semana. ¿No? Yo me sentía seguro. Y dije, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿No? La primera pregunta que te van a hacer, ¿qué sabes hacer? ¿No? En ese momento mi respuesta inmediata fue así como de, pues tengo disponibilidad de tiempo y afán de aprender, ¿no? Entonces como que el superintendente sí agarró la onda, entendió un poquito el contexto de que sí iba yo en primer semestre y le dije, sí, derivarse, integrar. Aquí no hacemos eso. Sí, y fue como una semana de prueba. Obviamente yo agradezco mucho a esa empresa, la empresa yucateca. Tienen nuestra aprobación. Contacten a los convenios. Sí, podemos hacer convenio. Y sí, me dieron la oportunidad. Yo creí que esa semana no me la iban a pagar. Y es muy normal, ¿no? Pensar que a lo mejor nos van a dar pues, un pellizquito para cuando vamos comenzando. Y en ese momento, pues sí, me ayudó mucho. Y lo primero, pues fue, no sé usar AutoCAD, no sé usar Excel, no tengo ningún programa de costos, nada. O sea, en Excel. No te preocupes, te vas a andar con el ingeniero y te va a explicar. Entonces ya me senté con él, platicamos y ya me empezó a instruir y aprendí mucho. Pero pues es un miedo normal, o sea, es un miedo natural. Y bueno, entonces, usted, recapitulando, usted en la media superior no tenía ningún referente hacia la rama de la ingeniería, o sea, estudiando en sí. Fíjate que allá yo estudié en Bahías de Huatulco, la prepa, parte de la primaria fue aquí en la Ciudad de México. Pero sí, no teníamos una línea de construcción. Se supone que sí queríamos abrir una, no se abrió y terminé yo con una área de contabilidad, ¿no? Entonces no era como la línea directa. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo fue el salto, o sea, de ser contador a ya tener algo como ingeniero? O sea, el salto sí es grande y hay varias personas que en la media superior no escogen... No lo hacen como por vocación. Ajá, ¿no? O sea, lo hacen como por querer, porque saben que hay dinero en la carrera o se van por esos aspectos, ¿no? Más económicos, más de nada. Sí. Se van a emplear. Una de las cosas esenciales para que yo eligiera la carrera es que siempre me gustaron el tema de las matemáticas y como que se me facilitaba. Normalmente mi papá me ponía todas las noches a hacer tarea, me preguntaba capitales y las matemáticas no faltaban. Entonces sí era como un poquito estricto en ese aspecto. Y hasta la fecha me sigo yo con esa idea de arraigada, ¿no? De, mi papá está aquí, me está diciendo que tengo que ¿cuál es el paso que sigue, no? Ese era su hábito, ¿no? Se les hizo un hábito. Para él siempre era, bueno, estás aquí y ¿qué sigue? O sea, siempre era su frase, o es su frase. Entonces, hasta la fecha pues sigo pensando eso, ¿no? Pero sí es algo muy arraigado. Y el salto, yo creo que la base fuerte fue que me gustaban las matemáticas y que sí, desde chiquito pues ayudaba a mis compañeros en la secundaria. Ahorita tengo unos amigos que me decían, no manches, si no me hubieras echado la mano no hubiera pasado ese examen. Él sí no es de los típicos que, no te preocupes compañero, te explico. Él sí pasaba, él sí ayudaba. No, y sí les explicaba, ¿no? Pero a veces era como, no, ya pásamelo. Y yo decía, bueno, pues no lo vas a aprender, ¿no? Sí, también necesita la maña para copiar, ¿no? Porque no todos copian y lo leen o entienden al momento. Y luego copias mal. Sí, hasta copias el nombre. Lo entregas con todo y el mismo formato en Excel. Sí, a mí me daba miedo copiar un examen. Yo me acuerdo que en una ocasión nos pusieron un examen en la carrera que no habíamos visto nada de eso, típico. Todos ya pasamos por esa me pasó etapa. En hidráulica. No, todo venía ahí, y nadie sabía pues, qué show por eso. Entonces todos así como de ¿cuál es? O sea, nadie sabía, pero todos estaban copiando cosas que ni eran, ¿no? O sea, nadie estaba seguro de lo que estaba poniendo.
mientras vaya lleno el examen. Y sí, no, yo me puse nervioso, fue así como de me asomaba así como de, no, me van a ver. Y al final de cuentas no pude copiar, o sea, soy pésimo copiando. Pero, pues sí, fue de las... ¿Cómo te va a ti copiando? Yo no, prefiero estudiar. Ah, Es que no se me da. Estudiar los apuntes. No se me da. Siento que al copiar. no se me da. Y como soy muy torpe para copiar, no se me da. Sé que todos en algún momento llegan a hacer alguna cosa. No, o sea, pues sí, o sea, Yo cualquiera. una vez que sí lo intenté, pero fue donde aprendí. No puedo copiar. No estudié, profe. Sí, y referente a esos problemas, porque era lo que tratamos ahorita, ¿cuál fue como que la primera situación complicada a la cual se tuvo que enfrentar ya estando en un campo laboral que exige, ¿no? Fíjate que la primera situación así como de responsabilidad, porque al principio estuve como 4 semestres, fueron un periodo casi de 2 años entre periodos intersemestrales. Y terminando esos 2 años, la primera etapa del aeropuerto, se viene la segunda fase. Yo iba como en sexto. Y me dicen, oye, pues tú qué sabes por dónde estaban todas las líneas, me tocó la parte de instalaciones, me tocó un tiempo también la parte de costos, aprendí muchísimo. Y yo creo que la etapa más compleja, así de responsabilidad y de decir, chin, ahora sí me toca, es con un ingeniero que estuve precisamente en la segunda fase. Él era contratista o es contratista de instalaciones. Ya entró después a una empresa de aquí de la Ciudad de México. Y este cuate me dice, ¿qué onda? A ver, pues vamos a platicar, ¿no? ¿Cuánto ganabas? Obviamente le dije más de lo que ganaba, ¿no? Sí. Y me dice, Sí. Mentiras blancas. Tip número 1. Siempre súbete. Siempre vete arriba. Y me dice, ok. Dice, pues mira, vamos a hacer una cosa. Te lo pago, pero pues necesito que me saques la chamba, ¿no? Entonces me dice, te vas a quedar y te apoyas con mi hermano. Mi hermano es el responsable, es el plomero. Le digo, ok. Estaban en instalaciones hidrosanitarias en esa segunda fase. Le digo, ok, está bien, me parece bien. Y me apoyaba mucho con él, pero sí me daba como un poquito de nervios. ¿Por qué? Porque ya tenía yo que sacar los extraordinarios, ya tenía que ver avances. Entonces, eran cosas que no te enseñan en la escuela como tal. O sea, en la forma práctica y lo que vienes a aprender, lo vienes a aprender en gran medida en la obra. Entonces, yo siempre que estoy con los compañeros, sí les digo, ya están en segundo semestre, ya están en primero, pues pónganse a trabajar, ¿no? Para que vayan viendo. Yo creo que ese es un gran problema, porque todos, como dijimos, tienen miedo, ¿no? A ser rechazados. Yo creo que ese es el peor de los miedos que tienen las personas, el miedo a ser rechazados. Entonces, por ende, no toman algún trabajo, no toman esa decisión de aventarse la bronca. Es que luego a veces no se puede. Yo tuve una experiencia con el grupo Carso en pedir ahora sí que medio tiempo, entonces, y me dijeron que a fuerzas tenía que ya tener la carrera. O sea, como que no te dan tanta oportunidad de obtener esa experiencia ya hasta que tengas pues, la carrera, sí. Se podrá decir, ¿no? Porque a ellos no les conviene alguien que no sepa, ¿por qué? Porque se maneja el dinero. Sí. O sea, ese también es un problema que no va de nosotros. Si tienes contactos, qué bueno, pero hay otros que no. O sea, mi ejemplo que sí traté y sí, no. claro, ajá, pero o sea, también está el hecho de que tienen el miedo al rechazo, o sea, cuando les dicen no, ¿te imaginas? Qué pinche de dolor y decir, ay, güey, ¿por qué me dijeron que no? Si yo tengo las capacidades, estoy estudiando, ¿no? O sea, ese también es un temor de cualquiera, inclusive desde los más chicos hasta ya que sales titulado. Claro, pero yo siento que es bien, o sea, como lo expresa el profesor, ¿no? Es de que no tienes como que tantas herramientas, porque no es la misma la teoría que tal vez tú puedes estar viendo en la escuela, lo que ya estás desempeñando y ya estás practicando. O sea, son cosas tal vez muy diferentes, aunque van de la mano, pero no son al 100%. Entonces, pues obviamente, ¿no? O sea, no van a poder darle la oportunidad siempre tal vez a alguien que no está aprendiendo. Va a haber sus excepciones. Sí, claro. Tal vez oportunidades en las cuales sí lo puedan aprovechar, pero creo que no siempre es así. O sea, siempre es como que tienes que ir batallándole poco a poco. Y creo que hasta saliendo de la carrera. Igual batallas. Si no tuviste a lo mejor la oportunidad cuando estabas estudiando de estarte integrando a alguna obra o algo así, ya va a ser un poquito más complicado cuando salgas. Bueno, eso es como que mi punto de vista. Fíjate que no hay un manual, de cómo llevar la carrera o cómo empezar a esta parte laboral, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a entrar a esta primera etapa, pues yo dije, no sé nada, no sé, ¿qué voy a hacer?
En una segunda entrevista me pasó algo muy curioso. Ya empezando la maestría, me ofrecieron un trabajo en una empresa muy famosa en el tema de la hidráulica urbana y me dijeron, pues te vamos a pagar tanto, ¿no? Y yo así como de, ¿qué pasó? O sea, ya vas con un grado más. Y esa es una idea errónea que a lo mejor de repente llegamos a tener. El tema de los sueldos ahorita en la Ciudad de México, pues han venido un poquito hacia el pique. Entonces, si ustedes buscan ofertas laborales ahorita, pues yo sí los invito a que no se dejen como, no agarren sueldos bajos, ¿no? O sea, ustedes ya no se esperen a decir, es que voy saliendo y pues en lo que encuentro algo, o la famosa frase exactamente, ¿no? Es que en lo que agarro experiencia, ¿no? Ustedes ya llevan un conocimiento y eso es lo que sí a veces me da coraje porque sí les pagan bien poco, pero pues ahora sí que ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pues sí, bueno, y es que también, como dice Ángel, pues sí, es cierto que las empresas pues muchas veces no quieren perder ese dinero y sí cae bajo responsabilidad de uno, inclusive si uno llega a tener algún accidente. Entonces es cuestión también de la empresa. Ese es un problema grande, yo creo. Y como usted dice, entrar a la maestría y ver que no te pagan más es una idea errónea, ¿no? Porque... A veces sí, es una idea errónea. Digo, no te quita el tener, te abren la mente. O sea, sí, una maestría te abre la mente, un campo de posibilidades muy extenso. Yo recuerdo cuando estaba estudiando iba para la maestría y dije, a ver, me gustan las estructuras, me gusta el agua, ¿hacia dónde me voy? Tuve un maestro que me inspiró mucho. Él es el maestro, sí, también está con nosotros, el maestro Gerardo Post, está aquí con nosotros. Y por allá, quien era jefe de carrera, el maestro Mario Sosa. Un saludo. Ahí le estamos viendo. Yo sé que nos ve. Él precisamente me dio una de las materias que estoy impartiendo ahorita de hidráulica básica. Y mucho, créanme que mucho tiene que ver en la manera en que te comparten lo que saben. Sí. Porque te involucran, te enamoran, te apasionan, sí, y te compiten esos sentimientos. Esa energía, ese amor hacia la carrera o hacia cualquier rama que se necesite de la ingeniería. Sí, y fue por él, o sea, realmente fue por él que me gustó el área y dije, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a la parte del agua, es un problema ahorita. O sea, cuando tenemos que elegir, pues es porque nos gusta, y dos, porque pues, hay problemas que solucionar, ¿no? Bastantes, ¿no? Creo que en este mundo de la ingeniería, creo que nunca deja de haber, ¿no? Creo que si no, pues el ingeniero mismo se los inventa. Claro, siempre hay que buscar la solución. A ver, creo que tengo otra preguntita en este caso. ¿En qué momento fue como que es punto de partida que se dio hidráulicas locas? O sea, ¿qué fue lo que lo hizo decir, esto es para mí, esto es lo que yo quiero ya para toda mi vida? Aquí voy. ¿Qué fue lo que hizo tomar esta decisión? Fueron dos cosas. La primera, por los maestros que tuve, sí, fue un área fuerte, con grandes oportunidades, entonces como que sí me gustó el área, se me hizo fácil en el contexto, tuve ¿cómo llamarlo? Tantos vacíos, ¿no? En el conocimiento, sí tuve buenas bases, entonces me empezó a llamar la atención esto. Y la segunda fue porque en algún momento dije, pues bueno, agua hay en Huatulco, ¿no? Dije, me regreso. Pero está aquí. Estoy aquí todavía en la Ciudad de México. Entonces sí, yo creo que fueron esas dos cosas. Y al momento de elegirlo, pues yo estaba todavía en la carrera y dije, voy por una maestría. O sea, yo terminando enseguida la carrera, luego antes de que se hiciera más tarde, ¿no? Se hicieran telarañas ahí arriba, ¿no? Pasará más tiempo. Bueno, pero así, regresando a lo de la maestría, o sea, usted dice que cuando salió de la maestría buscó trabajo, pero la paga era menos, ¿no? ¿O era más? No, en ese momento yo sacaba un poquito más con las horas extras que hacía a veces en la obra. Entonces, pues toda la carrera fue de obra, y pues ya después fue la parte de la maestría, un poquito más de proyectos, y fue cuando me empecé a aventar por este tema de los freelancers. Voy a empezar a hacer proyectos por mi cuenta. Sí. Mi propio jefe. Gracias a eso no hay nadie. Así estamos.
O sea, la verdad que unos 100 pesos. Sí, Nunca rechaces 100 pesos. consejo millón. Nunca rechaces ese 100 pesos. Segundo tip, nunca rechaces 100 pesos. Ah, bueno, hay excepciones, pero ya después hablaremos de esas excepciones. Bueno, en este caso, a ver, ya tal vez el video no va a ir dedicado especialmente a lo mejor y para únicamente ingenieros civiles, sino que tal vez le pueda interesar a personas que igual están como en algún momento estuvimos nosotros, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué es la hidráulica en términos coloquiales para que cualquier mortal como nosotros pueda entender? En términos para la raza, Para los de primer semestre o para el primer semestre, ¿qué es ¿qué es la hidráulica? ¿Qué es la hidráulica? Es una rama muy bonita dentro de la ingeniería. Principalmente nos enfocamos en el, como dice, el agua, pero sí no es como todos lo creen, difícil, ¿no? Bueno, es difícil, como te lo pongas, ¿no? Te odio. Sí, es bonita la hidráulica. Yo creo que es una de las ciencias, una parte de las ciencias naturales también que pues todo el tiempo vamos a estar, ¿no? Luego estamos tomando agüita de la buena. Exacto. No quiero decir qué es esto, pero. Veneno. Pero sí, yo creo que si yo les tuviera que decir ahorita qué es la hidráulica, pues es una carrera, una área dentro de la ingeniería en la cual pueden desarrollar proyectos en pro de la sociedad. Pero bueno, muchas veces se ha visto que han corrido a cualquier persona que intente llevar el desarrollo a los pueblos. Entonces, es como de, ¿cómo voy a decidir por irme por la sociedad cuando la misma sociedad me detiene? Fíjate que tuvimos un proyecto recientemente. Ahí en Santa Fe, Lomas de Besares, nos corrieron igual. Gracias. Tuvimos un proyecto de una aleta de alcantarillado y pasa mucho eso. La gente es como de, ¿ustedes qué hacen aquí? Estaban haciendo un levantamiento. Se sienten amenazados como si. Es como si nos fuéramos a robar algo, ¿no? Y luego, ¿ese aparato para qué? ¿No? Y todo. Es para tomar fotos y llorar. No se atraviese. Entonces a veces la gente quiere, pero no se dejan ayudar, ¿no? Entonces en ese momento sí nos corrieron. Es que no pueden pasar por esta calle. Tuvimos que dar la vuelta para hacer todo el levantamiento, ¿no? Entonces es una parte muy delicada si yo me pusiera a hablar de política, Sí, ¿no? sociedad ahorita. Entonces, Aquí no. terminamos. Pero sí, yo creo que es un poquito delicado tratar de ayudar a las personas. Si no se dejan o traen arraigadas muchas costumbres. A veces es como de, no, pero si le pones ahí una represa, ya no nos va a llegar agua. Entonces, nos van a robar agua. Entonces, sí es a veces un poquito el tema de la conciencia y de la cultura del agua, hacérsela saber a las personas. Pero bueno, no seguimos. ¿No? ¿Qué pasó? Una y entre lapsos de 3 semanas. 3 veces no. 3 veces no, pero aún así, aunque sea mono, pero ahí vamos. No salen. Pero regresando a esto, lo de las represas y todo, las presas, represas o cualquier tipo de obra hidráulica. Obviamente en las cuestiones de la materia de lo que es hidráulica básica, la que usted imparte, pues no se enseña nada de esto, ¿no? ¿Sí? O tenemos alguna pista o... ¿Qué es lo que se logra? Ok, fíjate que dentro de la materia es el fundamento de toda el área, de hecho es el primer contacto con el agua dentro de toda la carrera y tratamos de hacerlo lo más digerible, ¿no? Porque sí, a veces es un poquito complejo el que nos presenten fórmulas abstractas y a veces sí, de dónde salen, para qué me sirven. De hecho, la ingeniería se trata de eso, muchas ecuaciones abstractas y demasiadas teorías, porque en sí son teorías, muchas veces no existen ni la ley, ni algo que sea concreto, sino por teoría. Y lo más raro es que la teoría funciona. Sí, pues es que como humanos yo creo que todo lo tratamos de modelar matemáticamente. Sí, el lenguaje natural. Sí, el lenguaje natural. O sea, ¿cómo vas a hacer ver el comportamiento a lo mejor del crecimiento de ese árbol, ¿no? Y alguien se pone y empieza a crear un modelo, ¿no? Entonces todo es modelos, todos son fórmulas empíricas que a veces salen. Pues tratamos de hacerlo lo más digerible.
sí de repente, como dices, no hay tanto de obras hidráulicas, es una parte muy importante y una materia que yo recomendaría que llevaran. ¿Ya escucharon? Entonces, bienvenidos. No les quería decir, pero este podcast está patrocinado por el Tecnológico de Iztapalapa. Sí. Saludos, profe Dino. Pero sí, el tema de las obras hidráulicas, yo normalmente se las doy al final, ¿no? Les digo, ¿saben qué? Pues, los fundamentos son estos, las aplicaciones son estas, ¿no? Y sí trato de darles lo que estamos ocupando allá afuera, ¿no? Porque a pesar de que es hidráulica básica y a veces algo tan sencillo como calcular un diámetro, ¿no? De una tubería. Sí. Pues, ¿para qué calculas un diámetro teórico? Vete al tema ya de diámetros comerciales, sí, ya las aplicaciones. Algo más apegado a lo que ya es algún trabajo. Exacto. No se podría llamar realidad, pero sí. Un trabajo. Sí. Al campo. Al campo laboral, exactamente. Ya vas Sí. incluyendo tu poco, ya vas como que más enfocado. Pero pues sí, como que se alejó un poco, no es como que tan tangible. Yo sí. Sí, no, es obvio, o sea, a pesar de eso todavía sigue siendo demasiado teórico y muchas veces, a pesar de que sea apegado a lo que el campo laboral, pues no es lo mismo, muchas veces te encuentras con más dificultades que las que ves con un problema muy teórico. Entonces, por eso parte, como ¿usted qué propondría para que sea lo más apegado al campo laboral? O sea, que no sea ya una instalación de una casa de 2 pisos, sino que ya sea algo más complicado, algo que en realidad se presente como un reto. Muchas veces tampoco los alumnos se prestan para eso. O sea, ¿cómo es que podría usted hacerlo? ¿Cómo propondría? Pues yo creo que lo primero sería crear algún tipo de vínculo con empresas, porque sí sabemos que hacen servicio social, pero son organismos gubernamentales. Bendito sea. Pues la parte de las relaciones con empresas para que yo a lo mejor empiece a jalar a algunos alumnos y los invite a trabajar, porque eso es muy complicado, lo que mencionaba hace rato el compañero, ¿no? Dice, pues es que yo lo intenté. Y no me lo dieron. Pero no me abrieron la puerta, ¿no? O sea, sí, cerraron en la cara, entonces. Muchas gracias. Ay, gracias. Entonces, yo creo que eso sería lo primero, crear algún tipo de vínculo, algún tipo de recomendaciones. Yo lo que he hecho en la medida de lo posible con algunos compañeros que ya ahorita se quedaron a trabajar en esas empresas es recomendarlos, ¿sabe qué? Miren, tengo este alumno, es muy bueno y pues han quedado ahorita a trabajar, entonces pues de repente charlamos y ¿cómo te va? ¿No? Pues bien, ahí vamos, ¿no? Como toda empresa, pues está en crecimiento él también, sí, profesionalmente hablando, pero él ya empezó a trabajar antes de salir de la carrera, a lo mejor 1 o 2 años antes. Si bien no pueden empezar a trabajar, digamos, por su cuenta de buscarlo, a lo mejor me acerco a algún maestro, ¿no? Oiga, profe. Otro tema ahí sale. Patrocíname, profe. ¿Qué tengo que hacer? También los profesores, muchas veces sabemos que pues a veces son envidiosos con el conocimiento, ¿no? O sea, demasiado, o sea, de cualquier índole, ¿no? Entonces, a veces también es complicado acercarse a un profesor o inclusive hacerle alguna pregunta porque también pueden enojarse porque uno no entiende. No envidioso, sino como que su tiempo para ellos es oro y no te comparten ese tiempo saliendo de clase. También. Porque hay muchas, bueno, me pasó, ¿no? Varios profesores. Tampoco vamos a decir nombres, pero pasa de que, oiga, profe, yo sé que esta situación, y ahorita con el COVID, sí. y hay otros profesores que se toman el tiempo para contestarte con audio, o ya en la clase lo ven, pero sí, estás en esa problemática, ¿no? Híjole, ahí les va el secreto. Ahí va la receta. Ahí va la receta de cocina. Yo creo que la parte medular aquí es que te gustes. Si vienes por un sueldo, no es ahí, no es ahí, ¿verdad? Y segunda, pues yo creo que de ser envidiosos con el conocimiento te vas a morir y te vas a morir sabiendo lo que sabes. Al final de cuentas no te conviene, pues no compartir ese conocimiento con los demás. Yo como doy mis clases, como me hubieran gustado que me las dieran. Ese es el mayor secreto. 80% del examen. No, digo, yo creo que todos hemos tenido un maestro que de repente estás copiando, volteas y ya tienes medio pisado. O sea, nunca falta. Profesor Gio. Tienes que saber.
Entonces, pues yo creo que esas son las herramientas. Y sí, adaptarse a una modalidad en línea fue muy complicado. Demasiado. Muy complicado. Pues yo tuve que invertirle una tabletita, ¿no? Agarrar el Paint, el potencial de Paint como pizarrón, Sí. fue descubierto, ¿no? Entonces, hacer ejercicios, yo creo que la parte práctica es muy importante y leer, por solamente leer, no tenemos una cultura de lectura, De lectura, o sea, sí. desde ahí está el problema. O sea, si queremos atacar en la parte de la educación, yo creo que es hacerlo digerible, ¿no? Porque nos acercamos a un libro y léete este libro. Pinche libros, No lo entiendo, ¿no? El de matemáticas, ¿cómo se llama? De Baldor. El de Baldor, te lo mandan a leer y tú, cabrón. No me entiendes. Con eso madre apoyas la mesa de tu. Apoyas la mesa para que no se vaya a echar. Sí, nah. El Baldor, tuvimos varias experiencias. Todo. En el bueno. Entonces en la prepa. Pero sí, yo creo que la pandemia nos vino a cambiar la modalidad y saber que no estamos preparados para absolutamente nada, ¿no? Sí. Económico, político, académico, de salud, sistema de... Todo colapsó, todo el sistema colapsó. Sí, yo creo que ese es un factor también muy importante, ¿no? Porque yo creo que nos hace falta, a mí incluyo, como que ser muy autodidactas en ese aspecto, como lo dicen, ¿no? O sea, como que nos falta esa cultura de leer, de tú mismo empezar a investigar, o sea, como que tener esa hambre de aprender más y no conformarte nada más con el profesor me dijo esto en la clase y así eso es es. porque el profesor me lo dijo. Es ¿no? correcto. O sea, sino también a lo mejor y ver el motivo por cual te lo dijo y si hay algún otro método, pues analizarlos y referente a eso, pues hacer una comparativa, ¿no? Sí. Sí, sí, y sí llega a pasar, por ejemplo, yo en algún momento, cuando llego a dar algunas materias que se prestan para, y es como, a ver, te doy la opción A, la opción B, la opción C, elige el que quieras. Si traes una opción D, adelante. O sea, a final de cuentas, allá afuera vas a tener que agarrar tu librito, agarrar tu reglamento, agarrar tus manuales y tú solito. Sácame la chamba como puedas. Entonces, desde acá trato de darles ese caminito, ese hábito, ¿no? De léelo, búscalo. Cuando tengas algo, coméntamelo. Si no le entiendes, te lo explico. Si no le vuelves a entender, te lo vuelvo a Y explicar. si no lo entiendo de usted. Ya Julio, profe, ¿gustas a la competencia? Sí, nada, o sea, es algo bien, bien complicado transmitir, porque no todos aprenden de la misma manera, y eso es muy difícil, ¿no? Hay quien te dice, es que no lo entiendo, ya le explicas 3 veces. Hasta, ¿no? Ya sabes, No, te por ejemplo, importa. que tengo mucha paciencia. Sí. Hasta eso. Se lo explico otra vez, a ver, y de repente es como entramos en un tema ya más coloquial, Sí. ¿no? Hace ratito estábamos en clase y le pregunto a un alumno, a ver, ¿y a ti cómo te gustan las mujeres? ¿Y a ti? O pregunta a una alumna, ¿cómo te gustan las mujeres? Vamos con ese asunto. Entonces, ¿cómo te gustan las demás? No, pues bien arreglados, bien guapos, arregla la ecuación, ponla bien, ponla guapa, belleza. tuneala. Sí. De repente tienes que cambiar un poquito la parte estricta de las matemáticas, ¿no? Cambiar un poquito el de Dios. De Dios. Es muy pesado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí lo que me pasaba mucho en la materia de mecánica de suelos, del profe Encheita, saludos. Saludos al profe, yo soy profe desde Chiapas, de Chiapas para todo México. Pues al momento de explicar, no me hacía sintaxis o conexión algunas palabras, entonces empezaba yo a buscar la manera de cómo hacer referencia a eso, que se me quedara, y fue como, me gustó, y empecé a entender mucho mejor la materia. O sea, creo que una parte esencial de lo que deberían ser las clases es hacerlo de una manera más coloquial que puedan entender. Ajá. O que se haga más corto el Bernoullizazo. un bernoullizazo, exactamente. La única sintaxis era la sintaxis de error que me hacía. Sí, es muy complicado por esa parte también de la ingeniería, porque es demasiado tedioso. Y luego ver las fórmulas, que luego hay unas fórmulas que ni siquiera sabes de dónde salen. Sí. Entonces sí te sorprende, o términos que dices, ay, cabrón, ¿qué es esto? Sí. Entonces, la mejor manera es hacerlo coloquial y decirle, ¿sabes qué? Vas directo por este lado. Sí. No, y llega a pasar, sobre todo en ingeniería, es tantos autores que hay. ¿Cómo sabes todas las ecuaciones? A veces me preguntan, no me sé todas, ¿no? Me sé las que más ocupo, ¿no? Ahí las tengo pegadas en un post, amigo. Las tatué. No hagan eso. Pero sí, son muchas ecuaciones, nada más es cuestión de agarrarles el gusto
y pues no espantarse, o sea, las ecuaciones solitas se resuelven. Eso mañana ya está resuelto. Conmigo no funcionó. Bueno, y de tal vez alguna obra de la antigüedad que haya leído, que haya investigado, que sea la que también le haya llamado más la atención. Fíjate que una de las obras, me acuerdo que cuando llevaba precisamente la materia de obras hidráulicas, nos dejaron investigar acerca de una obra hidráulica, ¿no? Y pues me puse a investigar y a leer de la presa Hoover. Sí. ¿Han escuchado? A mí me encanta esa presa por la historia que tiene y la capacidad que tuvieron para no solamente proyectarla, sino construirla. Tantos miles de metros cúbicos de concreto. O sea, cómo la gente no se deshidrataba con tanto calor, ¿no? Sí. O sea, tantas cosas que en ese momento pasaba por mi cabeza. Dije, ¿se habrá caído alguien? A lo mejor. Aquí en la presa, Sí, o sea, en ese momento. Entonces, pues sí, o sea, realmente decir, bueno, conozco todos los términos, no los conocí en ese momento y sí fue como de, ¿y qué es la cortina? ¿Y para qué sirve esto? ¿No? O sea, me impresionó mucho el proceso constructivo en ese momento. Y ves videos y te vas empapando. Entonces, yo creo que una de las obras más bonitas y también la parte constructiva, o sea, a la empresa le salía más barato a lo mejor instalarles un campamento que andarlos trayendo y paseando, que te rinde menos la gente. Entonces, todo ese tipo de cosas las vas entendiendo y las vas viendo de manera diferente. Yo creo que una de las obras más bonitas fue la presa. Nos tocó visitar la IES en una visita de... A nosotros no nos han querido sacar. Profe, tenemos una pendiente para Chihuahua. Para Chihuahua, sí, es cierto. De hecho, a ver si Sí. estamos pensando en ver si vamos a Chihuahua. Órale, me parece. Entonces, sería una idea. Pero vamos a ir a ver la presa, ¿no? Exacto. Vamos a ir ¿Qué diferencias con alguna obra moderna, tal vez en la que haya estado ella, de hidráulica también? ¿Qué diferencias llega a notar con los procesos constructivos que hubo anteriormente, como que ya en la actualidad? Yo creo que parte de eso es la maquinaria y los materiales que se están utilizando hoy en día. A lo mejor los materiales dentro de las redes de abastecimiento han venido cambiando y han venido mejorando. Entonces yo creo que parte esencial de los cambios es los materiales y los mismos procesos, ¿no? La maquinaria que a veces aceleran muchísimo. Bueno, hay personas que muchas veces no prefieren el cambio, prefieren quedarse en lo que ya está. Entonces, también es complicado. Es que si te das cuenta, por ejemplo, hay construcciones antiguas, no tan antiguas, por ejemplo, la Torre de Tlatelolco. Sí. Y lo de 2017, los edificios que no tenían 85, 17, de apenas de septiembre. O sea, se cayeron más edificaciones casi nuevas que la torre. Sí, pero o sea, por eso mucha gente también dice, es que le temen al cambio, o lo hacen esto así como lo hacen antes. Sí. Y ahí es cuando tú entras y dices, no, pero tráigalo de este material. Pero no tienen miedo a ese cambio y a la vez se comprende porque es como los cambios. O sea, ya con cualquier cosita, un carro nuevo se hace. Y los bochitos de antes, por ejemplo, mataban todo. Pero es ese tipo de situaciones que ahorita es el miedo al cambio. Claro, ¿no? Es obvio. Pero pues, yo creo que el problema no son los materiales ni nada. Yo creo que ya el problema ahí es el encargado de esa obra, porque muchas veces, ¿cuántas veces no se ha escuchado de la corrupción en la obra? O sea, es algo demasiado débil, un punto delicado de encontrar, la delgada línea que tenemos que cruzar. Entonces, también creo que es en gran parte o en gran medida es esa parte de la corrupción en la obra, que muchas veces edificios nuevos completamente y hasta de lujo es los que han venido abajo. Y muchas veces los del centro, simplemente las edificaciones del centro, vemos que siguen enteras después de cuántos terremotos, ¿no? Entonces, como dice Ángel, creo que sí, en parte es que la persona tiene miedo a ese cambio,
y en otra parte La ética. la corrupción y la ética. El cambio es bueno, pero el problema son las malas prácticas que se han venido dando. Normalmente cuando pues ustedes llevan la materia de ética, pues les dicen muchas cosas, pero tampoco podemos ir con los ojos cerrados porque se van a presentar. Es algo que dentro de las malas prácticas ya se ha vuelto algo cotidiano. Algo muy común. Entonces ustedes pueden presentar el mejor proyecto que ustedes quieran, ¿no? Pero si de acuerdo a los materiales que no son los adecuados, que a lo mejor mencionan las cosas de manera correcta, pues es donde empiezan a ocurrir ciertas discrepancias, ¿no? Entonces yo a veces trato de no meterme en esos temas porque no acaban. O sea, ¿a quién le echas la culpa? O sea, es como el círculo vicioso de decir, es que pues, soy pobre porque pues, el gobierno quiere. ¿No? Sí, claro. Es pobre porque así me dejaron mis padres. Pero realmente no vas a salir de ahí sin Ya es más que nada personal, ¿no? O sea, de uno mismo. cada quien decide La decisión. Sí, o sea, realmente yo cuando, por ejemplo, no les voy a decir que yo tuve una familia así de cuna de oro, ¿no? Sí, claro, he venido escalando y esa parte yo creo que es producto, es una consecuencia de lo que dice hace ratito Ángel, ¿no? ¿Sabes qué? Pues buscar el dinero por buscarlo, pues yo creo que por ahí nos empieza, ¿no? Está bien, no está mal ser ambicioso. A veces nos dicen, ay, es que no seas ambicioso. ¿Por qué no? O sea, si usted sí es producto de su esfuerzo, adelante. Con todas las de la ley, ¿no? Pero sí, prácticamente es el gusto de la carrera, ¿no? Exacto. Sí. ¿Quién es para usted Gilberto Sotelo? Híjole, un maestrazo. Fíjense que tiene varios secretos, ¿no? No quisiera revelar del autor, pero sí, pues tiene muy buenas referencias, muy buena bibliografía. Realmente es el fundamento de la materia. Volumen 1. Para ir buscando Entonces, estamos escribiendo por ahí unos apuntes de hidráulica básica, hacerlo un poquito más digerible, porque si bien ese proyectazo, ¿desde cuándo lo trae? ya lo traigo un poco atrasado. Ya debe haber salido. Pero sí, de repente se guarda algunos haces bajo la manga y de repente, ¿cómo le hace de A a B? ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero ya te salió. Pero ya salió, ¿no? Es ese proceso que a veces decimos, bueno, ¿no me lo quieres contar? Pues me lo sabes. Ahora en página. No había demasiado sal. Sí, yo creo que ese es el fundamento, como en todas las áreas, ¿no? Si ustedes se van al área de estructuras, pues está González Cuervo, ¿no? Si te vas a costos, pues está Suárez Salazar. Como me dio dolor de cabeza ese Suárez. Si te vas, no me entendía nada, ¿eh? Si te vas a suelos, Con el profesor Anchina, él te puede recomendar buenos libros. ya te vendes con el varillo. Sí. De hecho, bueno, ahorita hablando de suelos, ¿no? Por ahí encontré un librito muy bueno que habla sobre la vida de Ter Stegen. Es el 50 sombras de No, lamentablemente pues, el libro está en inglés, ¿no? Entonces sí. No le entendí. No, que me inglés para mí. Hablan en inglés. Sí, es cierto, liberen sus créditos porque luego andan peleando. No, el libro está en lo que cabe de lo que puede traducir, está muy bueno. Habla sobre cómo las teorías que él tiene se volvieron ya una práctica. Y eso creo que eso dice que es un problema, porque las teorías ahora ya se ocupan como si fuera una regla. Y muchas veces, pues, no puede ser así. Entonces, ¿qué piensa de eso? O sea, de que muchas veces se ocupan las teorías como si fueran reglas. Mira, la mayor parte de las ecuaciones de manera práctica han surgido de forma empírica. Entonces, muchas de las ecuaciones que nos llegamos a encontrar es porque llegó alguien, se puso a hacer un experimento, se puso a hacer alguna observación y dijo, ¿sabes qué? Obtengo estos parámetros, estos coeficientes y tengo esta forma, ¿no? Entonces, de repente llegó el otro compañero, hizo exactamente un análisis parecido, a lo mejor le cambió el color, el material, la forma, lo que quiera, ¿no? Ya puso un diferenciador. Entonces, ese pequeño diferenciador es lo importante que hay que identificar dentro de las fórmulas. Saber cuál
¿y para qué me sirven? Porque a veces, mira, pues esta me la enseñó el profe y pues la voy a aplicar para todas las tuberías, ¿no? Un tipo de la chicharronera. La chicharronera. Estás tan casado con las fórmulas, o sea, y es como que a veces hasta te las memorizas, Influye. te cuestionas el por qué. Sí. Para que Sí, no, o sea, yo trato de siempre ponerles de dónde salen y para qué sirven. No nada más es llegar, aquí está su formulario y usen esta fórmula para esto y esto para el otro. Tampoco se trata de eso, ¿no? Sí es importante analizar porque cuando están dentro de la rama ya hay que tomar decisiones y tienen que tomar un criterio. O sea, se van a terminar haciendo su propio manual ustedes de criterios y pues ahora sí que de responsabilidades también, ¿no? Sí. Pues ahora sí que dentro de las ecuaciones, ¿qué pienso? Pues bueno, muchas de las leyes que seguimos utilizando, pues obviamente las leyes ya tienen un respaldo un poquito más fuerte, pero sí las teorías, no sé, la teoría de la columna elástica, la teoría de la columna rígida, ¿no? Y te metes bajo cierto caminito, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Hasta este lado no se puede pasar y hasta ahí, ¿no? Te delimitan. Te delimitan mucho, pero con el avance de las tecnologías, pues bueno, ya han salido algunos programillas, algunas herramientas, algunos modelos, pues que resuelven un poquito más allá un sistema de ecuaciones un poquito más complejas, ¿no? Entonces, el cambio es bueno en la medida que también nosotros entendamos qué hacen esos programas, ¿no? Sí, el mayor problema del ingeniero actual es la tecnología, porque ya ni siquiera sabes cómo hacerlo, ¿no? Esto se te va a la luz y no lo guardas mañana me entrega y no lo sabes hacer. Por ejemplo, con el profesor David Ortiz, estoy tomando este análisis estructural avanzado, y nos está enseñando por qué método trabaja este campo. Es correcto. O sea, y nos hizo hacer un ejercicio, y de ese ejercicio me salieron 12 matrices. Es correcto. Ahora, imagínate una armadura más compleja, Sí, no. te va a dar como de 60 o más matrices, ¿no? O sea, es lo que te facilita. Y eso si lo analizas en R2. Exacto. Sí, porque ya de tercera Sí, no, ya. hombre, ya es otro problema más difícil. Fíjense que algo muy importante que menciona, yo por ejemplo, les doy ante el tema de redes, les enseño a hacer redes a mano, bueno, a mano en Excel también, ¿no? Sí. Programarlos y comparar esos resultados con algunos modelos como el panel, por ejemplo. Sí. A mí como me costó la primera vez y no, tuvimos que entregar la tarea. Como pudimos. Después de repetir la materia. Ya le entiendes. No, recuerdo que nos dije, yo programé la red y dije, ya quedó. Ciento y tantas iteraciones. No cerraba y dije, bendito. ¿Es sea, normal? Es normal. Así queda, profe. Voy en la 140. Sí, sí me costó. Ya estuve como a las 3, 4 de la mañana y dije, eureka, cuando por fin salió. Pero sí es demasiado complicado hacerlo manualmente. Sí, digo, yo conozco al doctor David Ortiz y es muy bueno en el tema de las estructuras y pues sí, evidentemente es importante saber qué rige a ese modelo, ¿no? O a ese programa. Porque pues si nada más nos metemos a poner datos, pues no somos capturistas de datos, ¿no? Porque si nos dice, yo le voy a enseñar a analizar un programa. Es correcto. Es lo mismo en este caso con el panel, de ahora que en este caso pues, nos invitó a Javier y a mí a trabajar en lo que viene siendo el programa del film. Ese fue el problema, precisamente. Patrocinio. La cuestión es esa, ¿no? Que tal vez aunque te traiga ciertos conocimientos, si no sabes lo más fundamental, que era lo que tomamos hace rato como básico, o sea, no vas a ni siquiera saber qué patrones meterle a mí. Es que es eso, ¿verdad? O sea, tienes que saber qué para saber qué meter en el programa. Sí, muchas veces nada más por meter y te salió, Fíjate que en ese momento nos tocó la bendita suerte de que lo teníamos en abastecimiento. Entonces, así como que entramos al programa, ya nos dan un curso y toda esa parte, pero muchas veces, o sea, el curso fue muy, o sea, un mes no te alcanza para alcanzar a ver bien todo lo que es. Afortunadamente, como ya lo habíamos tenido anteriormente en la lógica básica, pues ya nos había dado como una introducción a lo que era el panel, ¿no? Entonces ya íbamos más o menos conscientes de qué era lo que teníamos que hacer. Al momento de llegar ya nos empiezan a explicar y es así como que vamos rápido porque nada más tenemos tantos días para que puedan aprobar su curso y esto, ¿no? Entonces es así como que no sabes bien de qué, pero en ese momento estábamos tocando lo de las válvulas en abastecimiento.
Entonces tú ya ves. Pero sí nos cerraron. Sí nos pudieron cerrar, porque es una anécdota curiosa. Y Era si otro nos momento, sale de ¿no? novia. No, es que crees que algo muy chistoso fue de que pues, la persona a la que nos pusieron a darnos el curso fue así como que nos estaba dando, mira, así. Llegó un punto en el que pone una válvula que no está funcionando bien. Ya me arrojó error, ya está trabajando mal. ¿Y cómo le hacemos ahí? Mañana les digo. Entonces, afortunadamente, como ya traíamos como que esa parte de básica y aparte lo que ya estábamos analizando también, porque en ese momento íbamos casi a la par con el programa, con la materia de abastecimiento, o sea, fue completamente lo que nos salió. Sí, la verdad es que sí, por lo menos nosotros sí nos aliviamos con esa idea que nos brinde el profesor. Y es que es como comentábamos hace rato, ¿no? Te das cuenta de los profesores que en verdad lo hacen por vocación. Porque, pues, les gusta esa parte de enseñar. Sí, eso no. Barra, ¿Qué le ¿no? pasa? ¿Qué le pasa? No, porque ya no llevo. Quiere reconocer. Es verdad, porque sí te sirve para aplicarlo bastante, a diferencia de otras materias, que no voy a decir. Donde sí te quedan a ver mucho. O Sí, sea, la verdad es que bastante, sí. bastante. Pero pues, esto es lo que tienes que hacer. Que no sé. Es lo que hay. No hay más. Tienes que trabajar con eso. Y sí que creo que es la hora que lo comentaba, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor no tienes todo lo necesario para poder trabajar, tienes que ver la manera en cómo vas a hacer trabajo, porque no te puedes quedar igual. Sí, es como los doctores, ¿no? Siempre tienes que actualizar, sí. Vas a tener que estar investigando porque salen cosas nuevas y a estudiarle de nuevo. Así sí. Jamás acaba de estudiar. Bueno, Nunca dejas de ser estudiante. Bueno, hay un libro que yo estoy leyendo se llama Creativo, 100 consejos para vivir de tu arte. No, usted también fue como que una inspiración para hacer este proyecto, y en uno de sus títulos dice: nunca dejes de ser estudiante, y creo que es algo que todos, la mayoría de la gente debe aprender. Cuando uno va creciendo, pues tiene esa maña de ser un poco más egoísta y de creer que ya lo sabe todo o más. Y no es así. Muchas veces no sabes casi nada, o nunca llegas a saber nada. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, famosísima. pero creo que ya fuera así bastante guerra de lejos, ¿no? O sea, en el que te enfrentas de yo soy mejor. Hay Superman. Sí, exactamente. No sé qué hacer. Sí. Siento que ahí abundan más. Pero, y ese es el punto que quiero tocar, porque siento que el consejo que les daría yo es pues, siempre ser estudiante, siempre tener esa, no sé si llamarlo humildad, porque nunca me ha gustado decir la palabra humildad. No soy Eso son más, porque yo soy más que ustedes. No, o sea, pero sí tener esa empatía de querer ser estudiante y de querer aprender, aunque sea de quien sea, esa noción de siempre quiero estar aprendiendo. Creo que es algo que podría ayudar a cuestionar cualquier tipo de persona. Correcto. ¿Cómo lidiar con eso? Sí, ¿cómo? ¿Cómo lidiar con esos celos? Son muy comunes cuando llega alguien más fresco. La competencia es buena. Al rato que lleguemos con el profe, ¿qué pasó? Adelante. ¿Por qué? Porque eso... No, porque eso fuera de todo, o sea, nos motiva, ¿no? O sea, sí. No, y si hay competencia, pues ponemos más chicles, ¿no? Sí. No me quedo. Y es que yo creo que por eso ha abierto más descubrimientos y más materiales para poder trabajar, ¿no? Porque es como que a lo mejor yo soy bueno en este tipo de estudio. Pero llega porque me dice que quieres que el mío te va a durar más. Sí. Las pérdidas van a ser menos. Sí. Entonces creo que es donde aprovechas, ¿no? Y dices, me están superando, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tratar de superar. Voy a tratar de Quiero. Es bueno la competencia, nos saca de nuestra zona de confort, como decían hace ratito. Y bueno, entrando al campo, al terreno ya de la vida profesional, si les gusta mucho la obra, pues sí les recomendaría entrarle a temas de costos, a temas de generadores, a temas de estimaciones, a temas de procesos constructivos, que a veces es lo que desconocemos y no entendemos hasta que estamos en la obra. Hemos hecho Como de la... Sí, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? He hecho primero la luz y después el último la tapa. Es correcto, entonces sí, pues tratar de empaparse, los invitaría
pues a involucrarse dentro de la vida profesional, a lo mejor en una obra, apoyando en estos temas, que es lo primero que te piden saliendo. Te piden un programa, no puedo hacer publicidad, pero te van a pedir AutoCAD y te van a pedir Neodata, te van a pedir te van a pedir que sepas generadores, que sepas cuantificar. Eso es lo primerito a lo que te enfrentas. Ya si a lo mejor te gusta un área de especialidad, pues entrale duro a las matemáticas, porque en la maestría lo primero que te van a preguntar, o lo primero que vas a tener que hacer es muchas deducciones de ecuaciones, de dónde sale y cómo funcionan los programas. Todas las carreras, o la mayor parte, llevan una mecánica de suelos, de fluidos, ¿no? Mecánica de medio continuo, estructuras. Van conectadas las materias. Entonces, siempre van a llevar ecuaciones diferenciales y van para un posgrado. Entonces, éntrenle, vayan pisando. ¿Alguna recomendación para los que apenas quieran ingresar en ingeniería civil? ¿Es su mejor opción? No busquen más. Sí, no busquen más, o sea, es ahí. Si les llama la atención la ingeniería, pues es ahí, o sea, no le busquen más. Y pues bienvenidos, ¿no? Ahí crees. Entonces, sí. En este caso, ¿qué tanta afectación han tenido los asentamientos cerca de ríos o de algún lugar que... Los asentamientos. Híjole, en el tema de la hidráulica fluvial, meterse con los ríos y con el tema de la gente es bien complicado, lo que decíamos hace rato, ¿no? La gente luego es bien necia, ¿no? Dice, me voy a poner aquí al lado de esta margen del río y pues aquí nunca ha llovido, aquí nunca se ha desbordado, es más, de aquí ni pasa un río. Llevo 80 años aquí, mi abuelita, pero lo que no conocen es todos estos temas específicos, ¿no? Entonces, al ratito se viene una avenida máxima, se llevó todo y quién sabe qué pasó, ¿no? Caso que apenas tuvimos temporada de lluvias ahí en la zona, en el estado, los pobrecillos, ¿no? Nos fue como en feria. Pero pues el agua reconoce. Qué bueno que vivo en Iztapalapa. Pero sí, yo creo que en la parte de los asentamientos humanos es muy curioso el comportamiento de las personas porque les dices, quítate de ese caos, ¿no? Te vamos a dar una casa. Pasa lo mismo con el tema de los volcanes, ¿no? Sí. La gente a pie de los volcán de Palma. Pues el desgajo del Cerro del Estado de México también. Sí. Tantos asentamientos y no sé cuánta gente se llevó. La gente se instala donde te dan atención, ¿no? Entonces, lo que no saben es poner un riesgo, ¿no? Y a veces les dices, ¿sabe qué, señora? No se preocupe, le vamos a dar una casa, ¿no? Pues ya le dan su casa, la mueven del lugar, pues esa casa se la terminan quedando los hijos, no sé, se queda ahí y se regresa otra vez a la zona donde puede ocurrir un desastre, ¿no? Sí. Entonces, híjole, ¿cómo les haces entender? Pues que no es Kermés, ¿no? Que no se van a estar regalando casas a cada ratito. Por eso es bien complicado el tema de los asentamientos en los ríos. En cuanto a la hidráulica, ¿cómo está tratando actualmente el tema de la sustentabilidad? Sí, cierto. Un tema recurrente es la falta de agua. La falta de agua. Fíjate que estamos geográficamente posicionados en un país, pues, tanto de cultura rica como de climas locos, ¿no? Estamos en una zona donde, pues, es paso de huracanes, Sí. un cambio de temas de corrientes, y todo eso me genera un poquito de cuestiones hidrometeorológicas diferentes. En la zona sur, pues mucha agua, se inunda, se desbordan ríos, y en la zona norte, pues no hay agua. En algún momento decía algún loco, ¿no? Como el loco que dijo, pues vamos a poner un barco de metal sobre el mar. Ese mismo loco dijo, ¿no? ¿Qué les parece si traemos agua del sur? Sí. O sea, ¿qué les parece si La traemos? interminable pelea entre el norte y el sur. Sí, claro, ay, eso, no hablemos de sana. Como que nos vamos mudando para el norte. Él es otro tío. Entonces, Como que el Iti se va a mover para allá al norte. Todos empujen. pero mira, yo creo que políticamente nos ha detenido mucho la parte del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque si bien quieren a veces aprovechar el agua de la lluvia,
para las viviendas. Obviamente aquí en la Ciudad de México no las puedo ocupar para lavar los trastes, ropa, porque te ensucia la ropa. La contaminación es considerable, ¿no? Pero, pues sí la puedes ocupar para descargas sanitarias, a lo mejor para riego, y se viene otro problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo almacenar agua, ¿no? Ese tipo de agua, aguas grises, ¿no? Entonces, se viene mucho eso, se viene la generación de energía eléctrica pues, a través de los recursos hídricos, se viene a lo mejor la potabilización del agua, es más, tanta agua que tenemos en el océano, es un problema, ¿cómo la convertimos en agua potable? Sí. Es un sistema caro, es un sistema que no lo dejan avanzar. Por ejemplo, ¿no? Los carros eléctricos. Sí. Es un problema político, o sea, es un monopolio tremendo y bueno, ya no entremos en temas específicos, pero pues es un grupo selecto que no permite que crezcan otras energías alternas. Sí. Pasa lo mismo con el agua. Los monopolios no son el mayor problema que claro, no permiten crecer a veces esta parte de la innovación tecnológica. A lo mejor se quedan en proyectos académicos, se quedan en propuestas, en modelos, pues sí, en simples propuestas. Y hasta ahí, y no les dejan avanzar. Terminan, híjole, fue una noticia, no sé si supieron del cuate que tenía el foco, que pues era eterno casi, ¿no? No sé si no le llegaron a ir. Híjole, está buenísimo. Iban a hablar de Nikola Tesla. No. Tomás. El buen Tommy. Un compañero de la carrera. Aquí. Entonces, sí, o sea, se vino este cuate y dijo, ¿sabes qué? Este foco te va a durar para todas las vidas, pues que dijeron los que toquen este foco. Pues eso no lo puedes sacar al mercado. ¿Dónde va a quedar mi empresa? ¿No? Sí. Entonces, hay muchos problemas así donde la innovación tecnológica a veces se ve rezagada por otros aspectos de intereses. Sí, pero sí, es lo que se ha intentado hacer, ¿no? La generación de energía eléctrica también a través del oleaje, cuestiones marítimas, pues también se ha estado implementando. Y se puede aprovechar demasiado. Sí, es una fuerza hidrodinámica bien cañona, ¿no? Y pues no se aprovecha nada de eso, ¿no? Bueno, ¿usted qué piensa de esa constante narrativa? El agua se va a acabar porque ve que se están secando demasiado los ríos, lagos. Qué buen panorama. Eres un asesino. ¿Qué panorama le ve en unos 10 años? Híjole, mira, el tema del agua, el agua no se va a acabar. El agua es un recurso que se comporta dentro de un ciclo hidrológico. Entonces, ese ciclo que nos enseñaron nosotros en la primaria, de llueve, escurre, se infiltra, se evapora, vuelve a las nubes y todo eso que nos enseñaron en la parte de diorama y todo eso. El agua sube a las nubes y va. Sí, eso echa tiempo. Sí, y el agua no se acaba, o sea, como tal se mantiene dentro de un ciclo. El detalle aquí, lo importante es qué tipo de agua estoy buscando. Pues el agua potable. El agua potable, pues sí, se reduce en gran medida, ¿no? Nos estamos acabando acuíferos, nos estamos acabando fuentes. Las fuentes a lo mejor ya ahora tienen, no sé, metales pesados y pues todo eso encarece, ¿no? La potabilización. Entonces, quitarle la salinidad, el grado de salinidad al agua, ¿no? Del océano. O sea, todo eso al final de cuentas representa un costo, ¿no? Entonces, yo creo que en unos 10 años nos vemos con escasez del recurso hídrico potable, pero no del agua, ¿no? El agua va a estar ahí, ¿no? Va a haber agua en los océanos, va a haber agua en los glaciares, pocos que queden, pero ahí van a andar. Algo va a abundar, lo que no va a abundar para todo. Entonces, pues muchas de la preocupación ambiental es esa, ¿cómo potabilizo el agua? Sí. ¿Cómo el agua? Pues residuos, que trae residuos, X o Y. Ahí se ve. Sí, o sea, ¿cómo la potabilizo? Entonces, son muchos aspectos ahorita dentro de los próximos 10 años que hay que tener cuidado. Pues obviamente nunca pensamos que una botellita de agua pues, fuera a costar 10 pesos, 12 pesos, 15 pesos. ¿Cuánto costó? Me sale más barato comprar un garrafón. Entonces, pues, ahí está la respuesta. Pero pues qué inteligentes, ¿no? Pues creo que precisamente esto se empezó después del terremoto, como no, por todas las tuberías que supuestamente se llegaron a dañar, porque dicen que anteriormente se les llegaban agua aquí a las colonias, todavía por tuberías y la podían beber. Después de lo que fue del 85, ya no fue y empezaron a vender ya más agua en botella.
Pues es que es un área de oportunidad tremenda, ¿no? Es como el sistema de salud. O sea, O amateur. hay vacíos en A ver, No, sí. Se me fue el nombre es que iba a decir Banco del Bienestar, pero no, este es otro. no digas eso. no me vas a. Señor. Esta parte más importante del podcast. Por cualquier razón. ¿Cómo se visualiza en 10 años? Es una pregunta que apenas. Un servidor. ¿Cómo visualizan 10 años? Fíjense que dentro de la vida del emprendedor me gustan mucho los bienes raíces. Entonces, dentro de unos años, no sé si tuviera que poner un número, 10 años me encantaría tener la oportunidad de continuar con los proyectos hidráulicos a los que nos dedicamos actualmente y paralelamente tener la parte de la constructora que se está estructurando apenas. Está en incubadora, Sus primeros pininos. los primeros pininos. Entonces, no le tengan miedo a lo mejor a la parte de las responsabilidades de qué pasa si voy a entrar con mi empresa, qué pasa si voy a entrar con una constructora, ¿no? Yo creo que es parte del aprendizaje, no venimos sabiendo todo, entonces nada más es cuestión de ir buscando el caminito. ¿Sale? Y en 10 años, pues continúo con Ingesio, patrocinio. Abajo del link vamos a poner los contactos. Entonces, sí, o sea, es un área de oportunidad tremendo. O sea, me encanta la ingeniería. Si me tuve la oportunidad de tener la obra civil, la parte de proyectista, continuamos. Y la parte académica de compartir lo poco o mucho que sabemos y hemos ido aprendiendo también, porque no les voy a decir que yo solito he aprendido todo, o sea, compartimos ese conocimiento de manera mutua, ¿no? Con algunos compañeros. Entonces, pues en 10 años yo creo que me veo, pues a lo mejor ya con unas casitas de verano, ¿no? ¿No? Si no, plan B, una hija de Carlos Slim. Eso nunca falló. Puede ser. Eso siempre debe de ser. Eso contemplado, sí. Es la receta segura. Lo que pasa es que si son unas casitas, el plan es el artículo de Carlos Slim. Es el cómo la voy a hacer. Ahorita que tenemos salud. No, ¿qué pasa? Hay que ser respetuoso con los demás. Siempre. Habla de eso, su empresa, exactamente, un poco de su empresa. Fíjate que del tema de las capacitaciones yo lo vi como un área de oportunidad precisamente antes de comenzar este tema de la pandemia. Comenzamos en el 2019, empezamos con Grupo Core. Sí, es reciente, o sea, finales del 2018 desde principios del 2018 empezamos a proyectar esta parte de la empresa. Como les decía, a veces no sabemos a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser el alcance de esa empresa. Y pues primeramente era para proyectos, ¿no? Sí. Después empezamos a indagar un poquito en el tema de las capacitaciones. Nos metimos un poquito fuertes en el tema presencial. Después se vino lo de la pandemia y nos mudamos a plataformas digitales. Obviamente también fue algo nuevo para nosotros porque nadie estaba preparado ante esta pandemia, pues, a cambiar de modalidad, ¿no? Entonces, pues, nos dedicamos fuertemente con algunos otros colegas, a impartir este tema de las capacitaciones, algunos compañeros que han estado pues, un poquito más de lleno y continúan en la obra civil, pues nos apoyan con las capacitaciones también en la parte de los fines de semana y cosas por el estilo. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? Ajá. O sea, principalmente se dedica a las capacitaciones en empresa. Proyectos también, los proyectos hidráulicos y, bueno, te digo que apenas sacamos ese proyecto hace 15 días, nos entregaron las últimas revisiones de SACMEX. No, ningún problema. Sin miedo al éxito. Pues váyanse seguros, o sea, si ustedes saben algo, tengan esa seguridad. Tampoco es decir, seamos confiados, pero siempre hay que revisar, ¿no? Sí. Entonces siempre hay que revisar. Como comprobación. Sí, claro. Y comprueba que está bien, o sea, tienes varias alternativas, ¿no? Y la parte de los proyectos pues, lo seguimos aplicando. La parte del agua, nos seguimos dedicando a eso. Nos dedicamos a los temas de los presupuestos también.
parte de los generadores, cuantificación y presupuestación. Entonces, paralelamente ahí van los dos bebés. Ahí van creciendo. Sí, así, ¿no? Sí, así vamos. Y pues ha costado trabajo a lo mejor en el aspecto de que pues es la pandemia, ¿no? Sí, O sea, pero eso de que no hay trabajo es solamente un pretexto. O sea, al final de cuentas no voy a decir que fue una maravilla, pero sí, yo creo que debemos de buscar esa área de oportunidad. Encontrar el formato, no el modo. Sí, el formato, el modo de entrarle, ¿no? Porque ahorita con las nuevas generaciones, pues las cuestiones van cambiando. O sea, yo me acuerdo hace unos años donde pues la parte de herramientas virtuales No era algo tan recurrente, ¿no? recurrente. Pero ahorita pues es el pan de cada día. Sí. Y no sabemos cómo vamos a quedar en el tema de las modalidades, si en algún momento va a tener que ser algo mixto, algo híbrido, pero pues hay que darle, o sea, no hay pretextos. El que no vende no es. Y les tenemos algo. No empieces. Es un tema serio. Es la tercera empresa. Por si no está ya no está soltera la hija de La hija de sí, sí. Países exóticos. Sí, poco a poco. Pues, fíjense que tuve una muy buena experiencia aquí con algunos de los alumnos. Fue una generación de hace... Terminó, bueno, no. Aparte de ustedes. No, me refiero a que ya ahorita de manera profesional ya tienen su empresa, ¿no? Y yo me tocó impartirles una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos. Esta materia me encanta porque la proyectas, bueno, yo la enfoco hacia el área de proyecto de abastecimiento. Pero esa materia tiene mucho que dar en el tema del emprendedor, de los indicadores económicos, la parte administrativa. O sea, es muy bonita esa materia. Entonces, en esa materia lo que hice fue platicarles un poquito de los alcances y de cómo pues, empezarse a meter a crear su propia empresa. Pues resulta que estos compañeros, apenas se tituló, mi compañero, y precisamente hizo su empresa de topografía. Yo les dije, ¿saben qué? Búsquense algo que sea de servicios, no le inviertan fuerte, no van a salir y querer comprar maquinaria porque no lo tienen. No, Entonces estos cuates pues dijeron, sí es cierto, ¿no? Se juntaron 4 compañeros de la misma generación, empezaron a trabajar, a generar, empezaron a rentar estaciones y fue su metodología, su caminito, ¿no? Obviamente en ese momento dije, rayos, yo les di la idea para lo que sí. Pero bueno, ya ahorita ya se hicieron esos equipos, radares, estaciones. Y aquí es cuando entra la demanda de Esa fue mi idea. y ahí es cuando ya de accionista mayoritario. para quitarle más mordida. Sí, ¿no? Y apenas me dijo, no, muchísimas gracias, porque parte de lo que es ahorita proyecta infraestructura, pues es por la idea que nos dio, ¿no? Entonces eso me hizo sentir muy bien y más que envidia me dio satisfacción de decir, carajo, ¿no? O sea, qué buena onda, qué buena que sí, o sea, si a lo mejor no es la receta secreta o la receta mágica, pues al menos hizo degustar a algunos clientes, ¿no? Entonces, pues es la satisfacción también. Sí, porque siento que la mayoría tiene como que esa idea, ¿no? Es de que, en lo particular en el punto de que voy a ser mi propia constructora y ya quiere salir luego a dar arrancar, de que maquinaria y otro. O sea, sin darte cuenta que puedes ir empezando poco a poco, ¿no? Es como tal vez como consultoría, tal vez a dar algunos tipos de asesorías o de cursos o algo así, ¿no? Y de ahí poco a poco ir progresando hasta el punto en el que quiere llegar, ¿no? Ya tomar los proyectos y es que todos tenemos esa idea, con la mayoría, de que tienes que invertir fuerte para tener algo. Pero no te das cuenta que la pequeña inversión operación hormiga, poco a poco, sí. Eso sí tiene mucha razón. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué se enfrentó o a qué se enfrenta alguien cuando empieza a formar su empresa? O sea, ¿Cuál es el mayor reto? La competencia. Fíjate que la competencia en el contexto de que todo el mundo se baja los calzones y literal es todo el mundo sacrifica mucho sus precios.
Y pues nos hacemos daño entre todos, ¿no? A lo mejor pues, de repente nos vamos a encontrar y va a licitar igual, ¿no? En el mismo concurso. Pues a lo mejor él se baja en la utilidad, ¿no? Y me dice, pues es que quiero ganar este proyecto y ¿no? Empiezo a bajar un poco de costos. Y a la mera hora no va a salir. Y él lo sabe, pero quiere ganar, quiere entrar. Y eso es algo muy complejo cuando vamos empezando. Es como lo de cuando vamos saliendo, agarra el trabajo que sea, lo que te paguen es bueno. No, o sea, pues me estoy matando 5 años como para venir a recibir un sueldo. Sí, más que aparte también lo hacen con mañana. O sea, un ejemplo que todos podamos entender es que ponen un puesto de... No, pero ve la gente que le va bien y a fuerzas al lado de ese local. Sí. Pero fíjate que de mercadológicamente hablando y como cuestión de marketing, si tú pones 2 máquinas, una de Coca-Cola y una de Pepsi, te hace elegir entre uno u otro. Estratégicamente nosotros lanzamos 3 cursos a la vez porque si no cambian uno, cambian otro, ¿no? Sí. Siempre darles esa oportunidad de elegir. ¿Por qué hacen eso? Porque es una competencia sana. Sí, bueno, y pasa, ¿cuántas veces hemos escuchado de que le han quitado el puesto al otro que? O sea, hasta muchas veces puede ser contraproducente. Tal vez, pero yo siento que en este caso lo enfoca más como que la parte de tú como tu empresa. A lo mejor, como dice, a lo mejor estás haciendo fotografía, pero independientemente de la fotografía, a lo mejor sabes que también te puede hacer tus creadores, te puedo hacer cotizaciones, o te puede hacer administración de tu obra, lo que sea. O sea, diferente que de algo dependa de ti. O sea, no solamente le prestas un solo producto. Sí. Es como aquí, pusimos agüita, pusimos poquita. Ahí lo que queda en la rama. Perdón. Y... Córtale. No, sí, entonces tienes todo lo que quieres. Pero también muchas veces demasiadas opciones, pues trae, pues digo, ¿qué vas a escoger, no? Entonces creo que también puede ser en esa parte contraproducente. Es más fácil escoger entre 2 que escoger entre más. Entonces, entre mayormente reduces las opciones, mucho mejor te puede ir. Sí, también es buena esa forma de pensar. Dentro de la... Digo, o sea, me pidieran un consejo. A ver, un consejo. Busquen un área de oportunidad, ¿no? A lo mejor van empezando con una empresa o con un contratista. No por menospreciar, simplemente porque la parte de los contratistas a veces no saben llevar sus generadores, sus estimaciones, sus cobros, no saben hacer sus precios unitarios. Pónganse a brindarles ese servicio, ¿no? ¿Qué van a invertir? Tiempo. Lo más importante, evidentemente, la única moneda que vale, pero, pues sí, es un área de oportunidad también, ¿no? El tema de los generadores. ¿Sabes qué? Empresa fulanita, Patito, pues mira, yo te puedo echar la mano, a lo mejor, y no te van a querer contratar por fuera, evidentemente, es un poquito más complejo de lo que parece, pero sí a lo mejor por un porcentaje de la estimación, un porcentaje de, que es como yo trabajaba, ¿no? Cuando estaba, digamos, en la constructora. Yo venía acá a la universidad y estos cuartos yo les seguía generando y armando sus estimaciones entre los presupuestos y armando los precios unitarios. Y me pagaban un porcentaje de la estimación. Obviamente, cuando eran estimaciones de millones, me daban ahí un apoyo diferente por concepto. Entonces, siempre hay áreas de oportunidad y detalles, identificarlo. ¿Por qué las farmacias fulanitas de tal tienen tantas y en cada esquina, ¿no? Porque el sistema de salud no es el mejor. Sí, buscan un área de oportunidad. Que no debería de ser así. Hay que remediar, ¿no? Pero otra pregunta. Para todos sale el sol. Sí, evidentemente, para todos hay cacho de pastel. Consejo mínimo. Y otro, para el Estado. No se olviden de pagar sus impuestos, ¿no? Al rato la transferencia de siempre que te hizo por un elote, al rato te va a aparecer ahí. Ya estamos probando fundación en queso. Becas, se les no por el correo. Ya lo he platicado con Auma en algún momento. Y dije, fíjate que de manera altruista me encanta esta parte de poder motivar e incentivar, ¿no? Buscar al mejor de los mejores de la República Mexicana de Ingeniería Civil. Obviamente en empresas públicas, ¿no? Sí. Y decirles, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de tener 3 becas de excelencia en la universidad.
Y me refiero periódicamente. No, nadie es motivo. No, ni siquiera me Pero yo tuve esa oportunidad porque. pero se está diciendo ¿Qué pasó? Pero sí se puede, ¿no? La única que sí nunca tuve fue la tele. Quiero agradecer a mi tío Carlos Slim por darme Te quita algo para hacer. Sí, yo nada más tengo Bueno, una. yo ya me he metido en una beca de manutención, me rechazaron, pero me acercaron a jóvenes. Y además, Suerte. Qué suerte. No puede ser. Sí, entonces la idea es sacar una beca, una específica. La beca 971. Bueno, ¿por qué ese nombre no es 71? Ese fue mi promedio. Yo creo que me gustó ese número. Entonces sí, yo creo que ese es el número mágico. El sí se puede, o sea, no hay peros. Y hubieron compañeros con promedios muchísimo más altos. Digo, felicidades, ¿no? Que lo han estado logrando. Pero sí, es una forma de motivarlo, ¿no? Hay veces que hace falta el apoyo. Hay talento, pero... Solo falta apoyar. Tienes valor de Pero sí, es un proyecto que tenemos a manera personal, una beca como excelencia, lo mejor de los mejores. Un Royal Rumble. Vamos, a ver, esperamos todo salga bien y el próximo año se vea la primera. Ojalá, porque ya estoy esperando. Ya no tengo dinero. Vale, para él, es bueno, creo que pues todos hemos pasado un rato agradable, porque es de lo que se trataba de hacerlo amigo, para hacer la primera vez que estamos dentro de... Para hacer el primer proyecto que empezamos, entonces no queda también, creo que entonces anímense a hacer lo que tienen en mente, si no lo tengo, aprovechen las oportunidades que tienen, la vida que brinda, o sea, exploren de todo. ¿Qué consejos les darían a los que apenas se van a meter en este ámbito? Inclusive desde que están buscando la carrera, que ya están en la carrera, o indecisos, para qué carrera escoger. Indecisos, para la persona que simplemente quiera ver esto por gusto, que no tenga noción de qué es la ingeniería civil, qué consejo le darían. Quítate el miedo. O sea, las cosas se hacen en el momento, como dicen, no veces en caliente, ¿no? Hay que razonarlas un poquito en el aspecto de saber si no hay riesgo, pero tampoco es mortificarse, porque a veces nos quedamos con eso de, y si pasa esto y si pasa el otro y nunca lo hacemos, pues nunca vas a saber, nunca vas a saber qué pasa. Entonces, sea lo que vayan a hacer, obviamente, bueno, ¿no? Nada ilícito. Pero pues, échenle, ¿no? Casa Azul. Entonces, pues, yo creo que es esa parte, ¿no? Que tengan un gusto por lo que van a elegir. Y eso es nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. Que todo bueno, yo creo que temas interesantes que hemos tocado, algunos temas que más adelante vamos a seguir tocando. Entonces, pues, no me queda nada más que despedirlos a todos. Muchas gracias por esperamos tenerlo más adelante y que nos cuente más sobre más anécdotas de sus proyectos. Y nos estaremos viendo porque va a subir la no hay que hacer nepotismo. La palabra oficial es humilde solamente. Bueno, pero pues, muchísimas gracias a todos, sobre todo a usted, profesor, que tuvo el tiempo de quedarse esta tarde con nosotros. Pues nos vemos hasta la siguiente.
Cuídense, gracias. Adiós.